Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano con invitados en el estudio. En esta oportunidad también tenemos una nota hecha vía Zoom con el economista y dirigente político, ahora José Luis Espert, que de hecho fue en su momento candidato a presidente de la Nación y que hizo una gira pero virtual, adaptada a estos tiempos para evitar el contacto personal. Hizo una gira virtual por Lobería y Necochea y tuvimos la oportunidad de dialogar con él. Pero ahora estamos aquí en los estudios de TCN con Sandra Antenucci, que es la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, y Laura Carnicero, que es la encargada del servicio local. Así que bueno, en principio, Sandra, en estos tiempos de pandemia y de cuarentena y de dificultades económicas, ¿cuál es el principal trabajo que se hace desde el área que vos conducís, que es Desarrollo Social precisamente? Sí, el área es la Secretaría de Desarrollo Humano, que tiene a cargo las diferentes direcciones y áreas como deporte, educación. El nombre exacto es Desarrollo Humano y Políticas Sociales. Y Políticas Sociales, bien. Justamente todo el trabajo que se hizo con la pandemia, lo programado para el trabajo de este año. El día que se declara el aislamiento, se cambia todo. Automáticamente generar una estrategia en cuanto a lo que se venía, que era desconocido a su vez. Entonces, lo que hicimos fue entre todas las áreas, trabajando en conjunto, tener una presencia en los barrios a través de los centros de salud fuerte. O sea, se trabaja mucho articulado con todas las trabajadoras sociales, más allá de la parte de salud, las trabajadoras de cada una de las áreas programáticas y de los CAPS, que se llaman los Centros de Atención Primaria de la Salud. Sí. La verdad que se pusieron a la altura de las circunstancias y con una presencia, y no pudiendo, con el inconveniente de no poder salir y de que no pueda asistir muchas de las familias, bueno, generar ese vínculo, esa red en cada uno de los sectores, con las instituciones de cada lugar. Se articuló y se trabajó mucho con lo que es educación, con consejo escolar y demás, las iglesias, las agrupaciones políticas que tienen un compromiso muy grande en cada barrio donde ellos trabajan. La verdad que el desafío fue muy grande y hoy ya en esta fase es como que hay algunas cuestiones que ya fuimos también dejando de hacer, como por ejemplo el acompañamiento telefónico con acompañantes terapéuticos, que se asistieron a más de 150 personas, adultos mayores y discapacitados, con un convenio de chicos que están en el Instituto 31 y ADEP, desde el área de discapacidad. ¿De qué asistencia se hacía telefónicamente? El acompañante terapéutico con sus herramientas, que por eso no es una charla de amigos, porque lo que nos encontramos era ese adulto mayor, o en caso de los chicos con discapacidad, están en sus casas, pero bueno, se generaron un montón de problemáticas que ellos, desde las herramientas que tienen de su profesión, podían tener una presencia y de esa cosa de la angustia que surgió en muchos. Por el aislamiento, claro. El aislamiento, yo te digo, aún estando en familia, claro. Que no, sí, pero el estar acompañado contacto no quiere decir
o que haya gente no quiere decir que uno no se sienta solo en esta etapa, y aparte los miedos hubo. Claro, Creo sí, la que angustia, el traspasó aislamiento. esta cuestión de la situación, de la incertidumbre del que va a pasar. Sí, de que los además se fue miedos. prolongando porque no Totalmente. todos pensamos que iba a haber una cuarentena de más de 100 y pico de días, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser más temporal. Éramos Nosotros demasiado optimistas. Demasiado optimistas, sí. Ujú. O sea, creo que es fundamental, y para lo que sirvió toda esta etapa es de tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar Ujú. y de aprender a convivir con nuevas pautas de cuidado. Claro. Y eso es lo que va a hacer que le tenemos que seguir haciendo frente a esto, porque la realidad es que está el Exacto. virus y esto es día a día. Desde tu área, entonces, que se siguen instrumentando programas tanto de la provincia o de la nación hoy por hoy, programas de asistencia, que digo. De asistencia nosotros, sí, asistencia de lo Asistencia que es, de bienes, de alimentos, sí, de alimentos, se hace, como te decía, a través de los centros de atención, atención primaria, Mm. donde se articulan a su vez esta cuestión, se Ah. cruzan datos con consejo escolar, con la asistencia. Ah, El ese es recurso el que hay mecanismo. hay que optimizarlo. Claro. Entonces, bueno, estamos en contacto con lo que es PAMI por el tema de la tercera edad, Ajá. con, ya digo, consejo escolar. Entonces ahí generás, y las mismas, muchas asociaciones civiles que también asisten a personas, y trabajamos articuladamente Ujú. en cuanto a las problemáticas que van apareciendo, y en no superponer tampoco la sobreasistencia en algunos casos. Claro. Por otro lado, también trabajamos mucho con el área de hábitat Ujú. en cuanto a la mejora habitacional. En los temporales, desde enero hemos tenido más de 6 o 7 temporales fuertes, Fuerte, sí. muy fuertes, más allá de todas las alertas que hemos tenido. Bueno, nosotros desde la Secretaría, con la articulación en el momento de la emergencia en sí, de defensa civil, al otro día o en ese momento automáticamente se visitan las viviendas afectadas, y eso Sí. se eleva a provincia, Ajá. y estamos en contacto continuo con provincia con estas cuestiones específicas en la emergencia. Después el resto de los programas que sí vamos avanzando y articulando son convenios que tenemos todos en carpeta, y en breve vamos a estar ya anunciando algunos. Bien. Un trabajo que por allí, en el marco de esta pandemia, con que estamos todos aislados y no hay demasiado, a veces no se ve, ¿no? Ese trabajo que vos hacías menciones, del cual participan distintas organizaciones como el Consejo Escolar y demás, que vos mencionabas, a veces no trasciende ese trabajo. No trasciende, pero creo que el vecino sí lo conoce, o por Claro, lo no menos trasciende, el que está. me refiero masivamente, ¿eh? No, masivamente no, por eso, bueno, agradecerte el momento ahora acá, la invitación, y también para ahora cuando estemos hablando de todo el trabajo que se hace desde el servicio local, son cosas que bueno, necesitamos de ustedes para poder Claro. permitirle que el vecino sepa que se está haciendo este trabajo. Bien. Y el servicio local, Laura Carnicero, vos sos la encargada, ¿verdad? ¿Qué es básicamente y de quién depende? El servicio local es el organismo de protección de la niñez de la Municipalidad de Necochea. Dentro del organigrama municipal dependemos directamente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Y el servicio local, cuando se modifica la ley, antes estaba la ley de patronato, que existían los juzgados de menores y demás, cuando se modifica la ley se crean los servicios locales como órganos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, que tienen la obligación de abordar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, todas las situaciones de vulneración de derechos que se nos ocurran, maltrato infantil, abuso, problemática de consumo, problemáticas de salud mental. El servicio local es un equipo interdisciplinario. Sí. Recibimos la demanda desde todos los organismos que toman intervención con niños o niñas, escuelas, seguridad, presentaciones espontáneas, los organismos de salud y demás, presentan la situación. Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es la vulneración de derechos y desplegar una estrategia de intervención para tratar de restituir ese derecho a ese niño o niña que está siendo afectado. Obviamente que, como decía Sandra, en este tiempo del aislamiento ha habido que encontrar nuevas modalidades de trabajar y de abordar las problemáticas. Ha sido todo un desafío para los profesionales, además teniendo en cuenta las diferentes fases por las que hemos atravesado,
En principio no se podía tener contacto directo con los niños, después ya sí. Digamos, ha habido que ir también articulando y generando nuevas articulaciones con las otras instituciones. Y es una característica importante que se vio en el trabajo interinstitucional, mucha solidaridad entre las instituciones para tratar de acompañar las situaciones, porque las situaciones, más allá de que diera la apariencia de que hubiese un parate, las situaciones siguieron apareciendo. El trabajo nuestro no mermó en ningún momento. En algunos casos, claro, coincido con Sandra, que me acota, que en algunos casos se ha incrementado una violencia contra la mujer, en algunos particularmente, no en el caso de los menores, sí. No tengo información, pero sí, en el caso contra la mujer ha habido casos de violencia, precisamente, no sé si producto, pero que lo favoreció tal vez en las estadísticas lo que hemos estado observando es que numéricamente no ha habido como mucha diferencia a lo que es el mismo periodo del año pasado. Ajá. El tema es que el factor del encierro, del aislamiento, de la imposibilidad de contar con otros recursos y otros vínculos con los que la familia tiene normalmente, como son las escuelas y demás, claro, no los tenían. Generan otra característica en la situación y otra incertidumbre también en las familias, porque el no saber, obviamente muchas personas que tienen actividades laborales no formales han visto afectada su economía, sus ingresos, entonces también se genera otras problemáticas a las que las familias habitualmente tienen. Bien. Hay casos, situaciones de chicos que, bueno, tienen sus derechos vulnerados y que en algún momento determinado se necesita o se requiere del aporte de familias sustitutas. Sí. Por un periodo determinado. El servicio local tiene la facultad de adoptar lo que se llaman medidas de protección de derechos o medidas de abrigo. Bien. Cuando la situación familiar es irreversible y es necesario descomprimir y alojar a ese niño o niña en otro espacio, primero se buscan vínculos dentro de la familia de origen, claro. Digamos, que puede ser familia o a veces referentes. Han aparecido en algunas oportunidades, no sé, padres de compañeros de la escuela, vecinos, que pueden dar una mano y recibir provisoriamente. Bien. Cuando esa posibilidad no está, tenemos que buscar lo que es los recursos con los que contamos nosotros. Una posibilidad sería la vacante en una institución, que es el hogar que hay acá en Necochea, Preciosa Semilla, y otra alternativa es el programa municipal, que es Familias Solidarias, que son aquellas familias que tienen la posibilidad de hacerse cargo de una medida de abrigo y recibir en su casa a un niño o niña, o a unos niños y niñas, porque puede ser que se trate de grupos de hermanos, y ser ellos quienes ejerzan el cuidado en el tiempo que dura la medida de protección. Claro, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Han contado con familias sustitutas provisoriamente, sí. Laura? Sí, el programa Familias Solidarias en Necochea lo venimos trabajando hace bastante tiempo, está conveniado con la provincia de Buenos Aires, y hay familias solidarias, hay familias anotadas, y nosotros cada tanto hacemos convocatorias por las redes y demás, sí. Por ahí a veces por situaciones puntuales. Y recientemente lo que nos ocurrió es que hicimos una convocatoria por una situación que teníamos que resolver y no teníamos el recurso, y fue impresionante la cantidad de gente que llamó, que escribió por el Facebook, que se acercó a la sede a ofrecerse para tener a su cuidado a estos niños con esta problemática. Y eso es muy importante porque es un recurso que es valiosísimo. Realmente cuando las medidas de abrigo las hacemos con familias solidarias, los resultados son muy buenos, porque el cuidado que se les puede brindar a los niños es de calidad. Claro. Entonces nosotros siempre apostamos a este programa, a la solidaridad de las personas, a que se animen, que a veces hasta que se acerquen a contarnos qué es lo que pueden brindar, y a sacarse las dudas, porque por ahí a veces no es tampoco que por ahí hay personas que quieren o pueden ayudar, pero no podrían recibir a un niño en su casa 24/24, pero pueden ayudar de otra manera. Entonces nosotros estamos abiertos también a que se acerquen, a ver, porque todas las situaciones son diferentes y hay muchos niños. Nosotros, la mayoría de los niños con los que trabajamos carecen de referentes adultos en sus vínculos saludables, entonces por ahí se pueden constituir como referente de un niño desde otro lado y siempre va a sumar. Claro. Sandra, da la sensación que en una época en la Municipalidad de Necochea uno veía mucha gente que se acercaba al Palacio a pedir ayuda, a solicitar esto. Ha ido cambiando con el tiempo y, como vos decías, se ha descentralizado la atención
en cuanto a los más mínimos pedidos, porque en algún momento, años atrás era muy común gente que se acercaba a pedir cualquier cosa al propio Palacio, al área de desarrollo humano. Hoy por hoy esto se ha corrido. No corrido porque se ha evitado, sino porque se ayuda desde otro lugar. Pero sí, en principio la idea de la gestión es esta cuestión de la presencia del Estado a través del centro de salud en cada barrio por la cercanía. Sí. Todas las áreas programáticas tienen su idiosincrasia. No es lo mismo el barrio Matadero un barrio que el barrio que otro, Playa. Sí, tiene así, Estación Quequén. Sí, cada uno tiene su entonces, particularidad. para armar estrategias y para conocer a las personas, el Estado presente a través del centro de salud. El centro de salud está en continuo, la trabajadora social en continuo vínculo con la Secretaría, y desde ahí generamos todas las cuestiones. Y a esto que te referís de las personas que se acercan a desarrollo, la pandemia, el inicio del aislamiento, hizo que esta estrategia tenga que apurarse y justamente fortalecer los centros de atención primaria, porque no podían movilizarse. A su vez, igual, desde el día 1 generamos un número también de celular, de guardia, que en este momento no me lo voy a acordar porque lo tengo en el teléfono y lo dejé en la cartera. Después te lo dejo, pero bueno, como para esta cuestión de la cercanía, que la gente sienta que podía aunque sea o mandar un mensaje o hacer una llamada más allá de las redes sociales. Pero bueno, esa cuestión de la presencia del Estado y utilizando los referentes, pero también ya adaptándonos a esta cuestión del no poder salir, del quedarte en tu casa y del cuidarnos entre todos. Por último, Sandra, ¿cuentan con los elementos necesarios o siempre hay faltante de lo que necesita la gente? Siempre hace falta cosas porque se van gestionando y se van pidiendo. En este momento las problemáticas, porque la realidad es que no todo el mundo, no todas las familias se acercan a pedir. Entonces esto es lo importante también del poder ver, del poder tener una referencia sociales, de que alguien, o un vecino, yo el teléfono, mi celular como el de la Secretaría, lo tiene todo el mundo siempre, hay forma de que se acerquen y de poder ir, ese es el gracias, de poder ir acercándonos a las situaciones. Y la forma de encararlas es generar una red, no de una asistencia en el momento, sino es una cuestión de que lleve un poco más de tiempo, pero que sea una intervención para darle herramientas a esa familia para que no tenga que estar asistiendo continuamente. Te doy el ejemplo de lo que decía con la emergencia en la vivienda, que se llueve. Bueno, hemos hecho intervenciones en más de 200 viviendas con el tema de instalación de energía eléctrica segura, más de 200 viviendas, sí. Bien. Y de las intervenciones tenemos en lista de espera también, familias, porque esto lo mandamos con datos puntuales de las familias que vamos a asistir a provincia, que es lo que te estaba diciendo con el tema de la emergencia. Bien, tenemos solucionado el tema del teléfono. Muchísimas gracias. ¿Cuál es? El 1531-8936. 1531 8936. Perfecto, allí está. Se puede llamar. Eso desde el día 1 lo pusimos en marcha con el aislamiento, ya te digo, por esta cuestión de intentar estar cerca y de a su vez que no sea con amontonamiento, cuidándonos y tratando de evitar toda esta cuestión de lo que estamos también transmitiendo que no tiene que hacer. Bien, Sandra y Laura, muchas gracias. Las puertas están abiertas cuando ustedes quieran transmitir cualquier necesidad del servicio que prestan. Muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y nos vamos al terreno político partidario con integrantes de Evolución Radical, un sector de la Unión Cívica Radical precisamente que tiene como referente a Martín Lustó. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo.
calle 66, 3178, teléfono 52 68 40. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Lo anunciado, integrantes de Evolución Radical, Alejandro Videgain y Walter Bravo, que en el caso de Bravo te has afiliado al radicalismo hace poco tiempo. Sí, bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Y me afilié al radicalismo, sí, así es. Es algo que el haber pasado por el Consejo Deliberante y haber sido parte del Frente Progresista Cívico y Social. Fuiste secretario del sí, Consejo sí, Deliberante, exactamente, perdón, en representación de esa fuerza. Exactamente, del 2013 al 2015. Eso generó también lazos y amistades políticas en un entender del mismo pensamiento, es decir, el GEN tiene un pensamiento radical. Y de hecho tiene como referente a Margarita Stolbizer, que proviene del radicalismo. Exactamente. Y bueno, la verdad que lo bueno que tiene la política es que genera amigos también, ¿no? Es un camino que se transita cuando uno es un convencido de los valores, puede generar vínculos, y nunca dejé de hablar con Alejandro tampoco y con otros amigos de la Unión Cívica Radical, y bueno, hace un tiempo tomé la decisión de afiliarme y la invitación a participar en lo que es Evolución Radical. Bueno, más allá del lazo de amistad, debe haber también ciertos principios o ciertas orientaciones que coincidentes como para poder sumar del espacio, ¿verdad? Por supuesto que sí. A mi entender, Martín Lustov genera en mí, digamos, en la convocatoria, lo que dentro de la Unión Cívica Radical, lo que Margarita Stolbizer hacía fuera de la Unión Cívica Radical, ¿no? En mi pensamiento y en mi convocatoria. Creo que la transparencia, la república, el Estado de Derecho, el respeto también por la propiedad privada, creo que apuntan a lo que hoy nosotros tenemos que identificar, que es el diagnóstico de lo que necesita la Argentina, la República, ¿verdad? Creo que es ahí donde Martín hace una convocatoria muy clara y muy abierta. Digamos, hay que ser certeros en el diagnóstico para poder después tener la solución justa. Esto tiene varias aristas, ¿verdad? La grieta que muchos hablamos y que existe en este pensamiento de evolución tiene un marco económico,
y también tiene un marco demográfico, y de los cuales hay que avanzar sobre eso. El económico, bueno, estamos viviendo hoy como si fuera el año más o menos 74, ¿no? La Argentina no, de los últimos 50 años, cada 8 años ha dejado de crecer. Digamos, de cada 10, 8 no crece, 2 sí. Bien, en el mejor de los casos, que el presidente Fernández pudiera hacer las cosas con la mejor voluntad y poder recuperar toda esta economía, le llevaría el periodo que tiene para volver a estar como cuando se fue el presidente Macri. Entonces esto a las claras dice que si nosotros no buscamos un acuerdo donde realmente se generen, digamos, lazos claros, conductas, que se respeten las minorías, para poder generar políticas de Estado y no políticas de gobierno, va a ser muy difícil salir de esta situación. Alejandro, esta puesta en marcha de Evolución Radical en Necochea se enmarca dentro de lo que es la conformación de un espacio dentro del radicalismo, con el objetivo de llegar a la conducción partidaria en los distintos ámbitos, nacional, provincial y municipal. Nosotros en lo personal fuimos convocados por viejos amigos de nuestras épocas de Juventud Radical, que son los que están en el proyecto de Evolución Radical en la quinta sección electoral, que fue antes de la cuarentena. Después, bueno, se complicó un poco todo, pero surge a partir de ahí un espacio amplio, plural, de debate, que quiere un partido moderno, un partido del siglo XXI, y en eso estamos trabajando. Celebramos la bienvenida de amigos como Walter, y con los brazos abiertos para todo el mundo, sumando, y en eso estamos. ¿Sí? Pregunto porque en una determinada fecha, acercándonos a fin de año, hay renovación de las autoridades partidarias en el radicalismo. El comité provincial, el plenario del comité de la provincia, llamó fecha de elecciones al 11 de octubre, cumpliendo los plazos legales que el partido ordena. Se nos hace, vemos complicado que sea la fecha, sobre todo por las fases del Gran Buenos Aires. Exacto, sí. Hay 60 días prorrogables más del 11 de octubre, calculamos tipo noviembre. Nosotros somos los militantes número 1 del consenso en cuanto a lo provincial y a lo local. Bien. Si hay internas también es bueno, porque es la gimnasia que tiene el afiliado de hace años de ir a votar y a ir a presentar a sus autoridades, tanto en la provincia como en el nivel local. ¿Y en la provincia qué evaluación hacen de la conducción de Daniel Salvador? En lo personal la que tengo es malísima. Nosotros vamos por otro partido, un partido moderno, un partido del siglo XXI. No tengo una buena opinión de la actual gestión del oficialismo. Lo que es Evolución Radical en la provincia adscribe a la candidatura de Gustavo Pose. Exacto. Ya te digo, vemos con buenos ojos, ojalá que se llegue al consenso de la unidad. Difícil, pero bueno, se está trabajando en eso. Precisamente Pose ha venido trabajando también políticamente, no partidariamente, pero sí políticamente con otros dirigentes como Emilio Monzó, ha compartido espacios en actividades políticas, ¿no?, que proviene del peronismo. En ese sentido, ¿qué perspectivas observa acerca del futuro, de la posibilidad de consenso con otras fuerzas o con otros dirigentes? Nosotros aspiramos a fortalecer el radicalismo para después ir a disputar lo que es Juntos por el Cambio. En esto tenemos un norte claro que nos convoca a todos, a los que se han sumado y a los que se sumarán, en reafirmar la pertenencia al radical, primero fortalecer el radicalismo en lo interno, y después la reafirmación del espacio de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. El año que viene hay elecciones, son importantísimas porque se va a renovar la elección de hace 4 años que ganó Cambiemos. Así que todos sabemos el oficialismo peronista cuando tiende la hegemonía, así que va a ser muy importante el rol que tiene el radicalismo como columna vertebral del espacio, que aspiremos a conducirlo, en cuanto al equilibrio, al control y en la posibilidad de la alternancia pensando a futuro. Y vemos en la posibilidad de Martín Lustó en volver a tener un proyecto nacional como hace mucho tiempo los radicales no teníamos. Es lo que vemos en los amigos que se suman, en los que hablamos, que hemos tenido palabras de bienvenida de casi todo el marco partidario. En el caso de Lustó también, bueno,
tiene el respaldo, están detrás de él apoyándolo, históricos dirigentes como Federico Storani y Juan Manuel Casella, por ejemplo. Sí, sí. Federico Storani seguramente va a ser candidato a legal o al Comité Nacional. Es el espacio político, el estoranismo en el que yo me formé políticamente, así que va a ser un gusto acompañarlo. Cuando hablamos de Cambiemos o Juntos por el Cambio, y refiriéndonos acá al Pago Chico a Necochea, ¿de quién hay que hablar? ¿Quiénes Cambiemos hoy en Necochea? Bueno, nosotros reafirmamos la pertenencia, hubo otros que se fueron. Yo voté a Juntos por el Cambio el año pasado, no voté a Nueva Necochea ni a ningún independiente. Como yo, muchísimos necochenses, incluso correligionarios. Nosotros reafirmamos nuestro lugar de oposición, en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Y reafirmamos de, primero, fortalecer el liderazgo del radicalismo como columna vertebral del espacio socialdemócrata, que a mi juicio tiene que ser el espacio político del Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Bien. En el ámbito local, ¿puede ser que haya unidad o cree que finalmente puede haber dos sectores que pugnen por la conducción del comité Emiliano Abasolo? La unidad del radicalismo viene desde el 2017. Sí. Hay un norte que nos convocó a todos, que es la reafirmación a Juntos por el Cambio, y costó muchísimo. Sí. Nos va a encontrar en ese lugar, no nos va a encontrar en lugares de minorías que aparecen con la lista 2 días antes de una elección interna, sectarias y sin vocación de diálogo. Nos va a encontrar en esa masa crítica mayoritaria, que es la que viene conduciendo el radicalismo y la que aspiramos a que siga conduciéndolo. ¿Se puede dar el caso que incluso haya disputa en la provincia y en el ámbito local no? No necesariamente. En lo local aspiramos al consenso y a la unidad. Estamos trabajando en eso. Bien. Bueno, ¿cómo es esta incorporación al radicalismo, Walter? Para mí es natural. Es un espacio natural, como te decía al principio, el conocimiento del espacio, de haber trabajado juntos. Es decir, nosotros trabajamos más de una campaña juntos y ya hablando de políticas a futuro, entonces es algo que no me cuesta en absoluto. En lo personal es algo natural, en el pensamiento, porque comparto totalmente el espíritu radical, el de ser orgánicos, de ser respetuosos, de ir a elecciones si fuera necesario. Comparto las palabras de Alejandro totalmente, más allá de que yo soy muy nuevo en el espacio, pero sí, si Martín Lustó está hablando de que tenemos que ir a una convocatoria nacional, de ser amplios y buscar acuerdos para los disensos, para los consensos, creo que lo mejor es arrancar por casa, ¿verdad? Es decir, tener una unión cívica radical en acuerdo, con sus disensos inclusive, para poder hacer una presentación de ir unidos y liderar el espacio que se viene. ¿Es una decisión personal o también hay otros integrantes del GEN que se suman? No, la mía fue una decisión personal, pero después de hacerlo, inclusive sí lo comenté con Alejandro y otros amigos de la Unión Cívica Radical, que era una decisión personal, y después de empezar a hacerse público, parte de las personas que militaban conmigo y que me apoyaron en el 2015 quieren sumarse al espacio. Pero sí, me parecía que tenía que ser personal, porque yo dejé de militar en el GEN durante estos años, después que terminé en la Secretaría del Consejo, y pensaba que lo correcto era digamos, que cada uno siga su camino, ¿verdad? Es decir, y así sucedió. Pero lo bueno es que a raíz de que esto va tomando conocimiento, nos vamos contactando, y creo que esto realmente, como decía Alejandro, es un proyecto que moviliza, y para mí el mensaje de evolución tiene que trascender a la figura de Martín Lustó, digamos, más allá de los proyectos que él tenga, que cada uno, que son personales, ¿verdad? Las decisiones políticas que se van tomando en cuanto a candidaturas y demás. Creo que en sí lo que más convoca es el pensamiento de evolución. Hay cosas que sí hay que empezar a debatirlas hoy en lo que es política, como es el tema de seguridad, narcotráfico y demás, que son cosas que no se pueden esperar a decidir una candidatura o una próxima elección.
Alejandro y Walter, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Hugo. Integrantes entonces de Evolución Radical, que hace su desembarco en Necochea con estos representantes y otros dirigentes. La actividad política partidaria comienza también poco a poco, lentamente, a reactivarse en el marco de esta cuarentena que todos estamos viviendo. Hacemos una muy breve pausa y luego vamos a escuchar a José Luis Espert, economista, pero también volcado de lleno a la arena política. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Muy bien, José Luis Espert, ¿qué actividades se está desarrollando por la zona de Lobería, de Necochea, por estas horas? A raíz de que no podemos hacer campaña o visitar las ciudades en las cuales nos gustaría en la provincia de Buenos Aires debido a la cuarentena, estamos haciendo una gira virtual. O sea, estamos haciendo lo mismo que haríamos si no hubiera cuarentena, si no hubiera pandemia, pero de otra manera. ¿Qué haríamos en una situación normal? Visitaríamos a cada ciudad. En cada ciudad iríamos a los distintos medios radiales, a la televisión, a sitios de internet importantes, a portales. Eso en general lo hacemos durante la mañana, que es lo que hice durante la mañana de hoy de manera virtual, y he seguido haciendo durante la tarde. Al mediodía teníamos un almuerzo en general con comerciantes, con industriales de la zona. A la tarde una reunión con los simpatizantes políticos, los que trabajan, los que militan en algún lugar la causa del sentido común que nosotros abrazamos. Y a las noches hacemos una conferencia abierta a todos los vecinos para dialogar con ellos. Bueno, eso lo estamos haciendo ahora, dado que estamos en cuarentena, de manera virtual. En este caso, este miércoles estamos visitando virtualmente a Necochea y Lobería. De modo tal, Espert, que más allá de aquella campaña política que le tuvo como candidato a presidente de la Nación, no fue su último jalón en la política, sino que continúa activamente en la actividad netamente política. Sí, yo diría que más que el último, no fue el último, sino fue el comienzo. Hace un año y medio que comenzó mi periplo político. No, justamente le diría, a raíz de que instalamos el nombre en la ciudadanía, instalamos una idea que está demostrando ser que no es descabellada, porque no fue mal con Macri, no está yendo mal con Alberto Fernández, es una idea de todo sentido común, basada en la realidad. Todo lo contrario, estamos con mucha fuerza para seguir adelante, así que vamos a estar el año que viene en la elección legislativa, la elección de medio término. ¿Y qué lo llevó precisamente a dejar la comodidad, por allí, de ser asesor económico o de trabajar en el campo de la economía a un terreno más farragoso, más difícil, como es el de la política? Bueno, le diría,
A ver, Argentina en el último medio siglo, del año 70 para acá, han transcurrido 50 años, ha tenido 6 planes económicos. El plan económico de inflación cero de Helva, el de Martínez Dios, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner, el plan de Macri. Los 6 programas económicos terminaron en crisis. Cuando vi que el programa de Macri terminaba en crisis allá en abril 2018, cuando ya se explotó la crisis, Argentina fue al Fondo Monetario, ahí dije, no puede ser, otra vez lo mismo, otra vez sopa, otra vez crisis, pobreza, indigencia, el discurso de los políticos que le echan la culpa a los ovnis de Marte de la crisis cuando son ellos los que hacen mal las cosas y la gente que vota dentro de una grieta falsa porque son lo mismo, en esencia, cambiemos el kirchnerismo. Bueno, dije, vamos a ver si podemos aportar algo para el esclarecimiento de lo que hay que hacer para que a la gente de trabajo le vaya bien. A Argentina le puede ir bien. Entonces, la idea fue ponernos como una suerte de faro de esperanza entre tanta miseria y desastre que genera la vieja política o la política profesional, ¿no? Así que fue eso, le diría, la sensación que Argentina con la política tradicional no tiene solución, no tiene solución. Esta gente que vive hace tantas décadas de la política, Fernández, Cristina, Macri, todos los que pertenecen a la vieja política, por más que hayan sido votados en su mayoría, la gente fue presa de la campaña sucia que nos hizo el Cambiemos, del miedo que metió Cambiemos con República y Venezuela, pero no hay solución para la gente dentro de la política profesional, porque hay gente que está totalmente alejada de los intereses de la gente. Hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra Argentina nueva, con cosas que hacen los países a los cuales le va bien. No hay que inventar nada, hay que comerciar con el mundo, hay que tener un Estado más chico para que cobre menos impuestos, y hay que tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco, no como estas que han provocado que 6 millones de trabajadores, el 40% de la fuerza laboral, trabaje en negro. En la coyuntura estamos justo a horas de que se haya acordado con los bonistas, algo está siendo celebrado de alguna manera por el oficialismo. ¿Qué opinión tiene acerca de este acuerdo que se logró? Mire, a ver, yo creo que pagar la deuda está bien independientemente de quién lo haga. Yo soy de las personas que no soy miserable políticamente hablando. Yo creo que el gobierno haya decidido cerrar un acuerdo me parece que está bien. Dicho esto, no hay que olvidarse que este gobierno fue el que nos metió en un default de la deuda externa. La deuda externa, la externa. La interna la defaultió Macri. La deuda en dólares en moneda extranjera, la deuda en moneda extranjera, perdón, en legislación local la defaultió Fernández. Y la deuda en moneda extranjera, legislación extranjera, también la defaultó Fernández. O sea, Fernández nos metió en el default de la deuda externa, por tanto me parece bien que nos saque del default. Lo que digo es que solo ha enmendado el error que cometió el 22 de abril cuando decidió no pagar el vencimiento de un bono por 500 millones de dólares. Ahora, no creo que el haber salido del default, por más que esté bien, vaya a significar que el mundo se vuelve loco por Argentina de pronto, nos empieza a tirar la plata por la cabeza, vinieron los dólares de afuera, vino la lluvia de inversión y ya está. No. Esto es un camino muy duro, falta negociar con el Fondo Monetario. Hay vencimientos con el Fondo Monetario por 36.000 millones de dólares en 2022 y 2023. 2021 hay 5.000 millones nomás. Pero 22 y 23, los 2 últimos años del mandato de Alberto Fernández, hay una friolera de vencimientos con el fondo. Se necesita un acuerdo con el fondo. Ojalá que el gobierno vaya a un acuerdo con el fondo cuanto antes, porque además es muy necesario un acuerdo con el fondo, porque acá va a haber que tener una suerte de cuadro de honor, alguien que hable bien de nosotros afuera, porque Argentina está en una situación muy compleja, de una gran caída de la actividad, y se acerca el año que viene un salto muy fuerte en la tasa de inflación. ¿Y cómo se puede seducir al capital? Porque sabemos que hay muchos argentinos que tienen el dinero en el exterior. De hecho, lo admitió públicamente en su momento uno de los ministros de Mauricio Macri, que incluso señaló que no lo iba a traer hasta que no hubiera confianza, siendo el gobierno. Y hay mucha otra gente que efectivamente que son argentinos y que tienen dinero en otro lugar. ¿Cómo se hace para que haya confianza, para que ellos propios argentinos inviertan o traigan su dinero y fundamentalmente la inversión extranjera, ¿no? Bueno, se requieren lamentablemente de por lo menos algunos años de normalidad en la política económica, de normalidad en el país. El problema de Argentina es que ha normalizado la normalidad. Acá todo es raro, todo tirado a los pelos.
Argentina debería tener un gobierno que haga las cosas razonables, algo que ya está en el protocolo de todos los países que le va bien, comercian con el mundo, un Estado más chico para que cobre menos impuestos y leyes laborales benignas con el trabajador. Estas son las cosas que hay que hacer. Hasta que Argentina no tenga un par de años de normalidad va a ser difícil seducir no solo al capital extranjero, sino al capital de los argentinos que está afuera, que es como si fuera capital extranjero, ¿no? Y desde la política, ahora ustedes incursionando en la misma, ¿cuál es su leitmotiv, el eje de su campaña para persuadir a la gente de que deposite su voto de confianza? Lo que le decimos a la gente, el único interés por el cual me involucré en política ya en una edad avanzada, yo tengo 58 años, nunca hice política en mi vida, lo hago simplemente porque quiero honestamente, realmente colaborar para que Argentina deje de sufrir lo que está sufriendo, para que la gente de trabajo, el comerciante, el industrial, que seguramente nos está viendo, deje de sufrir la pesadilla económica que es la Argentina, que ajustes, tarifazos, devaluaciones, impuestazos, toda esa calamidad se puede terminar. Ahora, tienen que votar por afuera de la grieta. O sea, otra cosa no solo en personas, sino en ideas. Afortunadamente, la tranquilidad que le quiero transmitir a todos los que nos están viendo es que lo que nosotros proponemos hacer no es una cosa inventada por nosotros, una ficción en una noche de verano con algunas copas de más. No, simplemente es repetir lo que hacen los países a los cuales le va bien. Repito, nosotros queremos hacer en el país aquello que hacen los países a los cuales le va bien y que encima son similares a nosotros. ¿Y cuáles serían esos países, experto? Y no sé, mire, Uruguay está haciendo cosas más razonables que nosotros, hasta en la cuarentena. Paraguay. Más allá de algunos problemas que ha tenido Chile últimamente, Chile es un ejemplo a seguir. Chile tenía una cuarta parte del PBI nuestro hace 50 años y hoy Chile nos supera en 25% de riqueza. Más atrás en el tiempo y más lejos en cuanto a la geografía, Australia o Nueva Zelanda. ¿Qué hacen estos países? Una cosa elemental. Miren, Argentina es un país que vende commodities al mundo. Los commodities tienen precio fijado en el mundo y demanda que la determinan afuera. Entonces usted tiene que ser consciente de eso y adaptarse. ¿Cómo se adapta bien una economía a eso? Un sistema impositivo muy chiquitito, con un Estado pequeño y leyes laborales de mucha flexibilidad. Democracia sindical, que no haya unicato sindical. Estas son las leyes laborales y el sistema fiscal que tienen países similares a nosotros porque le va bien. Yo creo que hay que ir por ahí. Cuando digo que le va bien, hablo de el país crece, no tiene crisis, no hay trabajo en negro. Entiendo, o sea, la gente vive bien, no los oligarcas. ¿Qué rol debe tener el Estado? Usted habla de un Estado más pequeño, y cómo debería ser ese Estado. Bueno, a ver, partamos de la base que deberíamos estar de acuerdo que este Estado, que era de 15 puntos del producto, cuando comenzaban estos 50 años que han sido una tragedia económica, hoy tenemos un Estado de 40 puntos del producto. O sea, el Estado pasó de 15 a 40 puntos del producto, mientras el país pasó por 6 crisis fenomenales. Así que claramente el tamaño del Estado tiene que ver en esto, porque el tamaño de este Estado creciente ha excedido la recaudación, ha generado déficits fiscales y eso ha llevado al país a 6 crisis. Entonces está claro que este tamaño del Estado no va. Hay que tener un Estado que provea de seguridad, no lo tenemos, Fuerza Armada, destruida, justicia, un desastre, diplomacia, hemos despreciado de hace décadas a los funcionarios de carrera y son todos funcionarios políticos. O sea, 4 funciones esenciales del Estado totalmente desprestigiadas. Luego hay que dar 2 subsidiarias, que es educación y salud básicas. Y obviamente, una octava, si usted quiere, una especie de seguro contra todo riesgo. Por ejemplo, tener un sistema de salud preparado por si viene una pandemia en algún momento, digamos, ¿no? Estas son las 7 u 8 funciones esenciales del Estado. Se necesita un Estado, se necesitan empleados públicos, pero se necesita un Estado que preste servicios y empleados públicos que realmente estén comprometidos con la prestación de servicios. Lo que es inadmisible para mí, como una persona que cree en un país mucho más justo, que haya empleados públicos que son ñoquis disfrazados de empleados públicos, militantes disfrazados de empleados públicos. Para esa gente, yo creo que lo único que corresponde es formarlos, capacitarlos y despedirlos, indemnizarlos como corresponde. Pero un empleado público es una persona que tiene que estar, y las hay y muchas, para brindarle al ciudadano, al contribuyente, toda la ayuda posible.
no militando ni tampoco cebando mate, ¿no? ¿No cree que en buena parte de la sociedad argentina hay como una demonización del capital? Se habla del capitalismo como algo sumamente negativo, como la obtención de una renta económica como algo pecaminoso. Sí, bueno, ahora ahí los ciudadanos de a pie con alguna capacidad para entender esto tenemos que saber que este es uno de los tantos buzones, este es uno de los tantos pescados podridos que el sistema que nos devora y nos empobrece nos dice, nos quiere hacer creer, porque el capitalismo y el liberalismo fuera de la Argentina funciona bárbaro. Hace prosperar a los países, hace prosperar a la gente que trabaja, al comerciante, al industrial, al empleado, al autónomo. Donde hay capitalismo, donde hay libertad, ahí la gente prospera. Ahora, acá nos hacen creer que la libertad genera crisis. No será porque acá no hay nada de capitalismo, al menos el competitivo, no hay nada de libertad, al menos la libertad que importa. Yo creo que esa es la verdad. Nos venden un buzón, nos venden un pescado podrido. Que el liberalismo acá funciona mal, con el resto del mundo funciona bárbaro. No es así. Lo que se hace acá no es libertad. Pero más allá de la discusión liberalismo no, las cosas que hay que hacer son de sentido común. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Sin vacaciones, sin aguinaldo, sin nada. Entonces, ¿a qué le va a echar la culpa? ¿A la peluquera? ¿Al carnicero? No, a las leyes laborales. ¿No? Entonces, ¿cómo no la vamos a cambiar a las leyes laborales si han generado 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Ahora, ¿cómo se hace, no? Porque desde la ley Mucci que intentó imponer a Alfonsín y que le faltó un voto para democratizar los gremios, ¿cómo se hace para lograrlo? Bueno, yo creo que la condición necesaria y no suficiente, no hay nada suficiente en la vida, creo yo, salvo pocas cosas, pero en política seguro que no, es que usted diga esto durante mucho tiempo, lo diga en campaña y lo diga en los debates, cosa que si la gente lo vota, usted tenga el mandato popular para hacer la reforma. Si no le votan una reforma como esta, nunca la va a hacer. Por eso a Macri le salió mal todo tipo de reformas, porque nunca dijo en campaña y en los debates que iba a hacer esto. Nosotros lo dijimos en campaña y en los debates, que Argentina, aparte me parece de todo sentido común, repito, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, ¿a qué le vamos a echar la culpa si no a las leyes laborales? No, hay que cambiarlas por el bien de la gente de trabajo, para que la gente llegue a fin de mes, para que tenga un trabajo digno. Es por el bien de ellos que hay que cambiar las leyes laborales. Las mafias sindicales no la quieren cambiar, que es otra cosa. Expert, en este contexto, ya para ir concluyendo, Sí. ¿qué perspectiva le ve al gobierno de Alberto Fernández teniendo en cuenta este contexto tan particular que le tocó enfrentar, como es una pandemia mundial y una economía, evidentemente, no en las mejores condiciones? Alberto recibió una economía muy deteriorada por culpa del muy mal gobierno de Macri y una pandemia. Así que se lo tuvo que ver con una muy, muy complicada. Claro. Y va a ser difícil que Alberto Fernández tenga un buen gobierno económico. Yo descorcharía champán si Alberto Fernández no choca la calecita, digamos, porque estamos muy complicados. Yo creo que vamos a una situación complicada, social y económicamente hablando, en el próximo año y medio. Creo que vamos a tener una inflación muy alta en el año que viene. Así que va a ser complicado. Vamos a tener elecciones en un contexto económico muy complicado el año que viene, creo yo. ¿Qué significaría, en este caso, chocar la calecita? No, yo creo que necesita que el PBI mezcle una caída fenomenal del PBI con mucho desempleo, mucha pobreza y un salto gigantesco en la tasa de inflación, como puede llegar a ocurrir, ¿no? Y así vía Zoom dialogábamos con José Luis Espert, que hizo una gira virtual, modalidad que impone la cuarentena, no poder transitar por el territorio bonaerense, pero evidentemente la dirigencia política, más allá de que la cuestión sanitaria sigue siendo prioridad, porque todos debemos seguir cuidándonos aunque estemos en Necochea en fase 5, de hecho en todo el país no se pueden hacer reuniones sociales, decía que más allá de la cuestión sanitaria, en algún momento la actividad política resurge, porque es evidente que habrá elecciones próximamente y a quién hay que elegir, a dirigentes políticos precisamente que desarrollen esa actividad. Escuchábamos también a Walter Bravo,
y Alejandro Videgain, integrante de Evolución Radical, una fuerza que está haciendo su desembarco aquí en Necochea. En fin, poco a poco las distintas fuerzas partidarias comienzan a reactivar también su labor, que también es necesaria. Por supuesto que siempre preservando la cuestión sanitaria, porque sigue siendo hoy por hoy la prioridad de los argentinos, más allá que también la economía lo es, y en ese sentido toda la dirigencia política ha saludado con beneplácito el acuerdo que se logró por parte del gobierno nacional con los bonistas privados, de modo tal que por lo menos se tenga cierta certeza, que no se haya ingresado en un default, pero por supuesto que no es para festejar ni descorchar el champán, simplemente se tiene una mayor certeza para seguir trabajando con la economía, que hay por supuesto muchísimo por mejorar. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 21. Hasta entonces.